¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un nuevo programa Capital Minera, esta vez desde nuestros estudios. Estamos retomando, ¿cierto? Hemos vuelto al canal, por lo menos en la jornada del día de hoy. Contentísimo de estar junto a todos ustedes, llegando a Taltal, Mejillones y María Elena, junto a R2 Televisión y, por supuesto, acá en la capital regional con Antofagasta TV. Varias temáticas. Siguen bajando las cifras, por lo menos en lo que es los contagios del COVID. Se habla un posible paso 3, ¿cierto? En este paso a paso, así es que vamos a ver qué ocurre con ello. Lo que es cierto es que hay que mantener la responsabilidad por parte de las personas, porque uno va en el día a día o en el cotidiano y siempre escucha las quejas. Oye, las personas no se hacen cargo, no son responsables, no ocupan mascarillas, mucho con la mascarilla a media altura. La verdad es que la mascarilla tiene que tapar la nariz. Bueno, y hay que hacerse responsable cada uno para evitar, ¿cierto?, que se mantenga esta cadena de contagios. Algunos otros hablan de un segundo brote. Esperemos que así no ocurra. Por lo pronto podríamos avanzar al tercer paso aquí en Antofagasta. Y en materia económica, en materia minera, harta información dentro de ello, la situación que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿cierto? Un panorama incierto de larga data que se ha extendido más horas de lo presupuestado. También tenemos valores del cobre, del dólar y obviamente lo que ocurrió con el IMACEC que se dio a conocer durante esta semana. Para eso y mucho más, ya les presento de inmediato al vocero de Golden Investment, quien es Wilfredo Araya. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto saludarte, bienvenido a nuestro programa una vez más. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy buenas noches a todos en sus casas. Claro, con una semana, pero con harta noticia, tenemos el evento del año, ¿cierto? Estas elecciones en Estados Unidos, protagonizadas, ¿cierto?, por Biden y Donald Trump. Resultados bastante estrechos que sorprenden a los analistas en términos generales, porque por defecto daban descontado en estados péndulo, que ya vamos a estar conversando qué significan eso, en varios estados a Biden y que hoy día posiciona, ¿cierto?, a Donald Trump. Se ha demorado el proceso de elección en Estados Unidos, producto, ¿cierto?, de la forma en que se ha estado administrando el voto a voto, producto de la pandemia, con nuevas formas de tomar el voto de forma remota, así que vamos a tener ciertos días para poder saber quién va a ser el presidente electo de Estados Unidos. Noticias también que vamos a estar conversando, qué es lo que ha pasado con el precio del cobre, buenas noticias desde China y también cómo ha impactado en el precio del dólar a nivel local. Sí, pues ahora, si hemos ido viendo los estados en Estados Unidos, la situación que se ha ido dando, ha sido una votación estrecha, la verdad, y eso también ha generado ciertas especulaciones, algunos anuncios previos. Donald Trump, ¿cierto?, se aludía como ganador de manera anticipada sobre lo que han sido estas elecciones, acusaba también algunos procesos fuera de norma y que él iba a concurrir, ¿cierto?, hasta los tribunales para obviamente repeler ese proceder que él está señalando que no estaba acorde a los protocolos, y cada estado allá tiene su forma de actuar, su estructura en específico, así es que era un tema bien complejo, pero los tribunales obviamente podían dejar, ¿cierto?, sin efecto quizás alguna votación que encontrara de manera anómala. Pero bueno, son temas que están ahí en la polémica, que se están desarrollando, que se tienen que clarificar. Lo cierto es que esto ha generado, obviamente, los vaivenes dentro de las bolsas del mundo, Wilfredo, en materia económica, obviamente que impacta lo que ocurra en Estados Unidos, que es la principal potencia del mundo. Exactamente. Ayer, ¿cierto?, después de tener básicamente los resultados preliminares, ¿cierto?, en el primer conteo de votos, situando a, ¿cierto?, Biden con 238 en el cierre de la primera jornada y a Donald Trump con 213, es un margen bastante estrecho y que finalmente las bolsas celebran el optimismo del buen resultado presentado por Donald Trump, haciendo subir incluso al Standard & Poor's en Estados Unidos, el índice, algo así como el IPSA acá en Chile, más de un 1%, lo que presenta un muy buen rendimiento también para los fondos y bolsas, ¿cierto?, que invierten fundamentalmente en esa plaza. No obstante, hoy día el escenario en Estados Unidos está marcando, ¿cierto?, una pauta bastante de incierto. Recién hablaba un poco de lo que eran los estados péndulos, ¿cierto?, o estos estados donde los habitantes hoy día no tienen claridad o históricamente, mejor dicho, no han tenido una claridad de un sector político, ¿cierto? Y estamos hablando que en estados que entregan varios votos. Recordemos que el modelo de elecciones de Estados Unidos, ¿cierto?, se establece a través
de estados. Entonces, si en cada estado, por darte un ejemplo, Florida, que otorga 29 estados según el colegio de electores, si en ese estado hay una mayoritaria, 50% más uno, para Donald Trump, los 29 votos de la Florida, ¿cierto?, se van a Donald Trump. No se reparten en proporción a la votación que haya obtenido cada candidato en ese estado en particular. Y son Sí. justamente en esos estados péndulos, son hoy día los estados clave, ¿cierto? Ya vimos, por ejemplo, en la Florida, en el estado de la Florida, ¿cierto?, que lo gana Donald Trump con una amplia mayoría respecto a Biden. Y hay estados péndulos que hoy día, ¿cierto?, no han cerrado el conteo porque viene el conteo, ¿cierto?, electrónico. Y son justamente los que podrían decidir quiénes en las próximas horas sería el nuevo presidente o el presidente reelecto de Estados Unidos. Estoy hablando, ¿cierto?, de Pensilvania, estoy hablando de Michigan, que son solamente entre esos dos estados, entrega 36 votos para llegar al número mágico, que son los 270 votos. ¿Por qué 270? Para poder aclarar también un poco ese panorama. Son 538 votos del colegio electoral y la mitad vendría siendo 269. Entonces, para el ganador, que sea el 50 más 1, sería el primero que llegue a 270 votos. El año 2016, cuando fue la elección entre Hillary Clinton y Donald Trump ganó en aquella oportunidad con 306 votos de los 538, superando ampliamente los 270, por eso tuvimos un resultado prácticamente el mismo día en aquella oportunidad. Hoy día no es así, hoy día está peleándose voto a voto por estado, y si a eso también le sumamos que está el voto remoto producto de la pandemia, también sin duda alguna nos va a traer este retraso en el resultado de la elección presidencial en Estados Unidos, con una participación bastante alta. Más de 130 millones de personas son las que salieron a votar, las que emitieron su voto, ¿cierto?, para elegir al próximo presidente, y son sin duda alguna las noticias que va a estar marcando la pauta en esta jornada y el cierre de esta semana también. Así es, pues hay varios puntos ahí que me llaman la atención. Por ejemplo, el estado de California, que entregaba 57 votos, que es uno de los mayores, donde yo creo que Biden tiene el mayor respaldo, porque lo ganó y le permite hoy día estar en esa posición. Ahora, si tú me preguntas a mí, a mí me gusta jugarme las cartas, yo creo que va a ganar Donald Trump. Gana Donald Trump y una vez más las encuestas quedan por el piso porque ellos hablaban de una diferencia, de que Biden venía ganando, ¿cierto? O tenía un respaldo mucho mayor, o por lo menos las encuestas lo daban por ganador. Y dentro de ese punto de vista, tras las votaciones hemos visto que eso no ha sido así, que no ha sido amplio, que ha sido todo estrecho, muy acortado las cifras. Hoy día Biden tiene un estado, ¿cierto?, que estaría dándole el favor, pero Donald Trump tiene 5 más, donde estaría marcando la tendencia. Si eso se logra, la verdad es que es lo que yo te decía, debiese ganar Donald Trump. Vamos a ver, lo noté a usted con una visión media demócrata cuando sacó los cálculos, porque sacó algo así como de 36, me parece que calculó los 38 de por acá y llega a los 270, ¿no? Sí, hoy día quedaban 6 estados por cerrar, ¿cierto? 4 de ellos son estados clave porque básicamente no tienen un candidato históricamente definido, a diferencia de otros estados puros, ¿cierto? Pero fíjate que aún así, si sacamos que Donald Trump se mantenga la perspectiva en Michigan, en fundamentalmente Georgia, Pensilvania y Carolina del Norte, darían por ganador a Donald Trump con 280 votos. Un resultado muy ajustado. Todavía queda Nevada también para que potencialmente estaría ganando Biden. Por los escenarios, entonces, que si Biden mantiene, ¿cierto?, Nevada y Wisconsin, que son los dos estados que hoy día potencialmente estaría ganando, y uno de los 4 que potencialmente hoy día está ganando Donald Trump, ganaría Biden. Es un escenario, ¿cierto?, bastante incierto, pero que, como bien decía recién también, en uno de los escenarios, ¿cierto?, como por ejemplo Wisconsin, que daba por ganador a Donald Trump con el 70% de los votos escrutados, hoy día con el 81% está dando por ganador a Biden, y es justamente lo que impulsó hace un par de días atrás a Donald Trump a acudir respecto a este posible fraude electoral, porque se daba por
ganador en ciertos estados clave debido a la cantidad de votos que se tenían. No obstante, si Donald Trump mantiene la ventaja que se ha estado presentando en las últimas horas, ¿cierto? En estos 4 estados clave, potencialmente podríamos estar hablando de un presidente reelecto. Sí, pues bueno, lo que hay que destacar es que en Estados Unidos se mantiene a buen nivel, ¿cierto? Respecto a lo que son los actos republicanos o los actos democráticos en este sentido, con mucho orden, la gente responde bastante bien, hay alta participación, eso habla también de que se quieren hacer presente y valer su posición respecto a si validan, ¿cierto? El último mandato del presidente de turno o la verdad es que quieren un cambio, pero con un orden, eso llama la atención y eso hay que felicitarlo por parte o hacia los norteamericanos que lo han hecho de buena manera. Bueno, esto ha llevado también, Wilfredo, a que se muevan los metales, por ejemplo, el cobre, también el dólar, que mantiene fortalezas respecto a lo que se ha dado sobre esta situación. Exactamente, hoy día tenemos esta noticia por parte de Estados Unidos ha hecho mover prácticamente el dólar tanto en términos de fortalecimiento, producto cierto del escenario que ha presentado Donald Trump para la economía y la sorpresa cierto que ha presentado Donald Trump para las bolsas. No obstante, hoy día el precio del dólar a nivel local está absorbiendo aún más lo que está pasando en China. Esta semana conocimos el PMI manufacturero de China, que es una encuesta que se le hace básicamente a los principales gerentes de compra del sector de manufactura, y también está el PMI servicio, que es la encuesta para los gerentes de empresas de servicios, ¿cierto? Y en esta encuesta se da a conocer un 53,6% de resultados. Básicamente, este dato, ¿cierto?, indica que cuando estamos en 50 puntos de la encuesta, sobre 50 puntos, estamos en una zona de expansión, y bajo los 50 puntos en una zona de contracción. Fíjate que hace aproximadamente 8 meses que no teníamos un resultado expansivo, que sorprende bastante bien al mercado. Más que sorprender, el mercado lo esperaba, ¿cierto? Pero no con los 53,6 que fue el resultado, esperaba un 51,4. Y en ese sentido, el resultado es bastante bueno e impulsa nuevamente al cobre a los 3,11 dólares la libra, y que por defecto, en sentido contrario, hace caer el dólar a nivel local, situándolo en 756 pesos. Bien, pues no sé si perdí audio ahí contigo, Wilfredo, ¿no? Perdí el Te audio. escucho perfecto. Ah, ya, ahí sí. Bueno, dentro de todo eso, esta semana se conoció también el IMASEC, ¿cierto? Si bien cayó el IMASEC una vez más por el gobierno, dicen, estamos saliendo del túnel. Lo ven de buena manera, por lo menos los ministros relacionados con el ámbito económico, como Hacienda, Economía, ellos dicen, sí, esto quizás ya no está cayendo como nosotros proyectábamos, la caída es menor. ¿Tiene alguna incidencia, Wilfredo, el primer retiro del 10% en este proceso, en estas cifras? Absolutamente. De hecho, es justamente uno de los condicionantes que impulsó el IMASEC no minero, que también lo vamos a detallar en un ratito, porque finalmente este IMASEC en su dato conjunto efectivamente representa una caída, pero mucho menor a lo que se esperaba respecto a analistas como Bloomberg, que esperaban una caída del 6,5, y solamente se registra una caída del 5,3, muy lejos. Recordemos que hablábamos, ¿cierto?, de caídas del 12% hace un par de meses atrás, las más grandes más altas desde que se inició el registro del IMASEC en Chile. Y hoy día, ¿cierto?, un 5,3% versus el 6,5% que se esperaba, son datos bastante alentadores. Recordemos que este IMASEC representa el IMASEC del mes de septiembre, vamos con un desfase de 2 meses, y particularmente este septiembre tuvo 3 días hábiles más que septiembre del 2019, entonces finalmente, que aún así haya tenido mejor rendimiento respecto a lo esperado, es bien celebrado, ¿cierto?, por el mercado y los analistas. Si revisamos la pauta o los datos desestacionalizados, ¿cierto?, del IMASEC del mes de septiembre, el IMASEC minero tuvo una contracción del 1,5%, justamente producto de estos 3 días, ¿cierto?, adicionales, a diferencia del año 2019. Pero fíjate que el IMASEC no minero tuvo un alza del 5,9% de crecimiento.
y en ese sentido se atribuye fundamentalmente a esta inyección producto del primer retiro del 10% que impulsa el IMASEC no minero, ¿cierto?, a un 5,9% producto del consumo, en especial del retail, que impulsa finalmente el crecimiento particularmente en el mes de septiembre. Datos bastante positivos de cara a lo que podría venir el próximo año, datos también que en cierto grado aportan a que los beneficios estatales en términos económicos comiencen a restringirse, ¿cierto? Los famosos IFE que hoy día el Estado ha estado colocando paño frío, pausa a la continuidad y que la oposición ha estado solicitando, ¿cierto?, en poder continuar con ese beneficio. Bueno, estos datos hoy día vienen en cierta medida a retrasar nuevamente estos beneficios porque hay datos de recuperación económica, de mayor consumo, distintamente de dónde vino, si vino por el 10%, si vino por otros beneficios. Son datos que hoy día se ponen en la mesa, se ponen en análisis y justamente comienzan a restringirse los beneficios producto del crecimiento del IMASEC, tanto el mes de septiembre versus a lo que se esperaba también por parte de Bloomberg. Claro, Wilfredo, se nos está yendo el tiempo, pero tema obligado para el próximo programa, segundo retiro del 10%, que ya en esta semana que viene también va a entrar en unas fases decisivas, ¿cierto? Tras las aprobaciones que se han ido dando, tras el apoyo que ha ido también logrando, independiente de que el gobierno ha hecho un par de declaraciones que podría recurrir al tribunal y esas cosas, pero ya la próxima semana vamos a estar conversando también el impacto, lo que significa en general un segundo retiro del 10%, ¿te parece? Perfecto, comprometido para la próxima semana, lo analizamos y vemos todo el detalle. Así es, pues Golden Investment, como siempre, ahí entregándonos detalles. Wilfredo, enviarte un tremendo abrazo, que le siga yendo muy bien, éxito y bueno, estamos conversando en 7 días más. Que esté muy bien. Perfecto, nos vemos a todos. Que estén muy bien en su casa, cuídense. Oye, www.goldemia.cl para que ustedes vean y revisen todos los beneficios, cualidades también y el staff de profesionales con que trabaja Golden Investment, que nos acompaña programa a programa. www.goldemia.cl, ya lo están revisando ustedes aquí en la parte baja de nuestra pantalla. Nos vamos a ir a la pausa. Al regreso, ustedes se preguntarán por qué no están los dos camiones o las dos maquinarias que yo siempre utilizo acá en el set. Y es porque ahora tenemos esta piedra de sal que la entregó Albe Marle, con quien vamos a conversar a la vuelta de esta pausa.